En la sabana africana, un elefante no carga algo que no es suyo. Esa noche, Obasi lo hizo. La cámara de la reserva lo captó a las 3 de la madrugada. Obasi, el elefante macho más solitario de la reserva, el que llevaba meses vagando solo sin manada y sin dirección, caminaba en línea recta a través de la oscuridad, sin detenerse, sin dudar, como si supiera exactamente a dónde iba, aunque nadie en esa sala de monitoreo pudiera explicar cómo. Emilio, el guardabosques veterano que llevaba 30 años en esa reserva y que creía haber visto todo lo que la sabana africana podía mostrarle, se acercó despacio a la pantalla, amplió el zoom hasta el límite de la resolución y se quedó sin aire, porque lo que Obasi llevaba en la tromba, con esa delicadeza imposible de un animal de 5 toneladas, era una vida que no era suya. Nadie le pidió que fuera. Ninguna ley de la sabana podía explicar por qué fue. Y lo que Emilio descubrió sobre Obasi esa misma noche, sobre lo que ese mismo lugar le había quitado, y sobre la razón por la que un animal que había perdido todo volvió exactamente ahí, hizo que se sentara en silencio durante un tiempo que nadie supo medir. Lo que Obasi hizo esa noche no tiene explicación científica, solo tiene una verdad. Nadie durmió en esa base, nadie pudo. Antes de adentrarnos en esta historia, dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos ves hoy? ¿Y a qué hora? Suscríbete al canal para no perderte ninguna historia y regálanos un like si los animales salvajes te emocionan. Ahora, descubramos juntos cómo sucedió todo. Obasi aparecía en las cámaras de la reserva desde hacía 8 meses. Siempre solo, siempre de noche, siempre en movimiento. Ese caminar lento y constante de los elefantes que no tienen prisa porque no tienen a dónde ir. Los guardabosques lo habían catalogado como elefante solitario, una categoría que en los registros de la reserva sonaba técnica y neutral, pero que Emilio, con 30 años de experiencia leyendo animales, describía con una palabra diferente: roto. Emilio había visto elefantes solitarios antes. Los machos jóvenes que se separan de la manada para buscar territorio propio tienen una manera de moverse, inquieta, exploratoria, llena de esa energía de los que están buscando algo aunque todavía no saben qué. Obasi no se movía así. Obasi se movía como los animales que ya no buscan nada. La historia de Obasi estaba en los registros de la reserva, no en los archivos recientes, sino en los más antiguos, los que Emilio guardaba en una carpeta separada, porque contenían cosas que no eran fáciles de ver y que, sin embargo, eran necesarias para entender lo que la sabana africana era capaz de hacer. Hacía 14 meses, antes de que Obasi empezara a aparecer solo en las cámaras nocturnas, había pertenecido a una manada de 17 elefantes en el sector oeste de la reserva. Una manada con su jerarquía, sus rutas, sus rituales de cada día. Obasi no era el macho dominante, era algo diferente, algo que los registros describían con observaciones como conducta protectora con las crías y presencia calmante en situaciones de tensión. El tipo de animal que una manada necesita, aunque no siempre lo sepa. Todo cambió en una sola noche. Un macho foráneo, más grande, más joven, con esa agresividad particular de los que tienen todo por ganar y nada por perder, llegó al sector oeste buscando dominio. Lo que ocurrió durante las horas siguientes, las cámaras lo registraron todo. La confrontación, el ruido, el polvo rojo levantándose en la oscuridad, y en medio de todo eso, el filhote de Obasi, de pocas semanas de vida, que no entendía lo que estaba ocurriendo y que se encontró en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Obasi llegó tarde por segundos. Emilio había visto esa grabación una sola vez. No la había vuelto a abrir, pero la recordaba.
Recordaba la manera en que Obasi se quedó parado sobre el cuerpo de su filhote durante un tiempo que no tenía medida, con esa inmovilidad de los animales cuando algo dentro de ellos entiende algo que el resto del cuerpo todavía no acepta. Después la manada se fue con el nuevo macho, y Obasi se quedó solo. Lira nació un jueves por la mañana en el sector norte de la reserva. Su madre, Sola, una leona de 4 años que los guardabosques conocían desde que era cría ella misma, la tuvo entre la hierba alta con esa eficiencia tranquila de las madres que saben exactamente lo que están haciendo, aunque sea la primera vez. Emilio la vio en las cámaras. Ese primer momento en que Lira abrió los ojos y el mundo entero fue demasiado grande y demasiado brillante y demasiado todo al mismo tiempo. Zola la limpió despacio, la observó ponerse de pie. Esas patas cortas y torpes que todavía no entendían del todo para qué servían, ese primer intento que terminó en el suelo, ese segundo intento que terminó igual, ese tercer intento en que algo dentro de Lira decidió que el mundo merecía ser visto desde arriba. Tardó 9 minutos. En la sala de monitoreo, Emilio anotó la hora en el cuaderno sin decir nada, pero sonrió. Esa sonrisa pequeña y contenida de los hombres que han aprendido que algunos momentos no necesitan palabras para ser completos. Durante los días siguientes, Sola no se alejó de Lira ni un momento. La manada se movía y las dos se movían con ella. Lira pegada al costado de Sola con esa proximidad instintiva de las crías que todavía no saben que el mundo es más grande que su madre. Fue durante una migración nocturna cuando ocurrió. La manada se movía rápido, más rápido de lo normal, con esa urgencia colectiva que tienen los animales cuando algo en el aire les dice que necesitan estar en otro lugar. Lira intentó seguir el ritmo. Sus patas cortas hacían lo que podían, pero la oscuridad era total y la hierba alta era un laberinto y en algún momento, entre una cámara y la siguiente, Lira simplemente no estaba. Sola lo sintió antes de verlo. Se detuvo, giró, rugió, ese rugido bajo y urgente de las madres que llaman sin querer alertar a todo lo que tiene hambre en la oscuridad. Esperó. Rugió de nuevo. La sabana no respondió, y en algún lugar de esa oscuridad enorme, sola, perdida, sin entender todavía lo que significaba estar perdida. Lira seguía caminando en círculos cada vez más pequeños hasta que sus patas no pudieron más. Y cayó. Emilio encontró a Sola al amanecer del primer día. Estaba en el sector norte, inmóvil en el medio de la hierba alta, con esa tensión particular de las madres que saben que algo está mal, pero que todavía no saben dónde está ese algo. Rugía cada cierto tiempo. Ese rugido bajo y controlado que no era amenaza sino llamada. El sonido más triste que Emilio había escuchado en 30 años de reserva, porque era el sonido de alguien esperando una respuesta que no llegaba. Emilio lo anotó en el cuaderno con letra pequeña. Sola, sector norte, buscando, sin resultado. Salió del jeep despacio, rastreó el área a pie durante 3 horas. Siguiendo rastros, leyendo la hierba aplastada, buscando las huellas pequeñas de una cría que no sabía que dejaba rastro. Encontró el lugar donde Lira había estado, la hierba aplastada en círculos cada vez más pequeños, las huellas que se volvían más irregulares, más torpes, más desesperadas antes de desaparecer en una dirección que el viento ya había borrado. Pero no encontró a Lira. Al mediodía volvió a la base. El segundo día fue más silencioso que el primero. Emilio salió antes del amanecer. Cubrió sectores más amplios, más lejos del punto donde había encontrado las huellas, más hacia el interior donde la hierba era más alta y la visibilidad más baja. Mandó el dron sobre el sector norte durante 2 horas. Revisó cada cámara sector por sector con esa atención minuciosa que solo da el miedo de encontrar algo que no quieres encontrar. Nada.
Al atardecer se sentó en el capó del jeep y miró el horizonte durante un tiempo que no supo medir. La luz africana caía diagonal sobre la sabana. Esa luz del final del día que lo hace todo más hermoso y más triste al mismo tiempo. Sola seguía en el sector norte, seguía llamando, seguía esperando. Emilio bebió el café frío de un sorbo. 2 días, dijo en voz baja. Solo, sin que nadie lo escuchara. Era una afirmación, pero sonó como una pregunta. Fue en la segunda noche cuando Emilio encontró los archivos de Obasi. No los estaba buscando. Estaba revisando las grabaciones del sector sur, tratando de reconstruir los movimientos de la manada la noche que Lira desapareció. Buscando cualquier detalle que pudiera indicar una dirección, una señal, algo que las cámaras hubieran captado sin que nadie se hubiera dado cuenta. Y entonces apareció Obasi en una grabación antigua. Emilio se detuvo. No era la grabación reciente. Era una de hace 2 años, archivada en una carpeta que no había abierto desde entonces. La abrió sin saber por qué, y lo que vio lo hizo dejar de escribir. En la pantalla, en esa cámara del perímetro sur que registraba la cerca de la base, aparecía Obasi, pero no era el Obasi solitario y roto de los registros recientes. Era un Obasi diferente, más joven, con esa presencia enorme de los elefantes que todavía tienen manada, que todavía tienen algo por lo que existir. Caminaba despacio hacia la cerca con una flecha clavada en el flanco derecho. Cada paso le costaba, pero seguía. Se detuvo frente a la cerca y esperó. Emilio recordaba esa noche. Recordaba haber salido solo con el botiquín porque no había nadie más. Recordaba haber trabajado durante horas en la oscuridad con ese elefante enorme que se quedó completamente inmóvil mientras le retiraba la flecha, como si supiera que quedarse quieto era la única manera de recibir ayuda. Recordaba las semanas siguientes revisando la herida cada mañana. Recordaba el día que Obasi se fue, sin mirar atrás, sin ningún gesto, simplemente se fue. Emilio nunca pensó que volvería. Cerró la grabación despacio. Se quedó mirando la pantalla oscura durante un momento largo, esa pantalla que ahora mostraba la sabana vacía del sector sur, hierba y tierra y silencio, sin ninguna señal de Lira ni de Obasi ni de nada que pudiera explicar lo que estaba sintiendo en ese momento. Abrió el cuaderno, escribió una sola línea, con la letra pequeña de las cosas que uno anota sin saber todavía por qué importan, pero sintiendo que van a importar. Obasi estuvo aquí hace 2 años. Yo lo cuidé. Se fue sin mirar atrás. Se detuvo, releyó, cerró el cuaderno sin escribir nada más y siguió mirando las cámaras, buscando a Lira, sin saber que esa misma noche, en algún sector oscuro de la reserva que las cámaras todavía no habían mostrado, Obasi ya la había encontrado. La cámara del sector sur captó a Obasi a las 2:40 de la madrugada. Emilio lo vio sin buscarlo. Estaba revisando el sector norte por 15ª vez esa noche, cuando algo en el borde de la pantalla del sector sur lo hizo girar la cabeza. Una silueta enorme, que se movía de una manera diferente a como Obasi se había movido en todos los registros anteriores. Se inclinó hacia la pantalla. Obasi no estaba vagando, caminaba en línea recta. Emilio cambió el ángulo de la cámara despacio. Esa manera suya de hacer las cosas cuando algo importante está ocurriendo y cualquier movimiento brusco podría romper lo que todavía no entiende. Amplió el zoom, ajustó la resolución y entonces vio lo que Obasi llevaba en la tromba. Algo pequeño, algo que colgaba con ese peso particular de las cosas que no tienen fuerza para sostenerse solas. Algo que en la resolución mediocre de esa cámara nocturna no podía identificarse con certeza, pero que Emilio, con 30 años de leer animales en la oscuridad africana, identificó en menos de 3 segundos. Una cría. Se puso de pie sin darse cuenta.
Siguió a Obasi cámara por cámara durante los siguientes 20 minutos. Era un ejercicio que Emilio había hecho cientos de veces. Seguir un animal a través de los sectores de la reserva usando las cámaras como ojos, pero nunca se había parecido a esto, porque Obasi no se detenía, no olfateaba el suelo, no marcaba territorio. Caminaba con esa línea recta imposible de los que no están buscando sino yendo, como si la distancia entre él y su destino fuera algo que su cuerpo había resuelto mucho antes de que sus patas empezaran a moverse. Emilio tenía el mapa abierto sobre la mesa. Trazó con el dedo la dirección que Obasi llevaba. Se detuvo cuando el dedo llegó a un punto que conocía mejor que cualquier otro lugar de esa reserva. La base. Obasi caminaba hacia la base. Emilio se quedó mirando el mapa durante un segundo que se sintió mucho más largo. Después miró la pantalla donde Obasi seguía avanzando en línea recta con esa cría colgando de la tromba. Después miró el mapa otra vez y abrió la carpeta de archivos antiguos. Encontró la grabación en menos de un minuto, como si una parte de él hubiera sabido desde el principio exactamente dónde estaba y por qué importaba. La abrió. La vio de nuevo. Obasi llegando herido a la cerca de la base 2 años antes. Emilio saliendo solo con el botiquín. Las semanas de recuperación. El día que Obasi se fue sin mirar atrás. Cerró la grabación. Miró la pantalla donde Obasi seguía caminando. Y entendió. No fue un pensamiento elaborado. No fue una conclusión construida paso a paso con la lógica de 30 años de experiencia en una reserva africana. Fue algo más simple y más devastador que cualquier conclusión. Fue el tipo de entendimiento que llega de golpe y que cuando llega uno sabe que va a vivir con él para siempre. Obasi volvía al único lugar donde alguien lo había cuidado. Emilio se sentó despacio. Se quedó en silencio durante un tiempo que no supo medir, mirando la pantalla donde ese elefante enorme y roto caminaba en la oscuridad africana con una vida que no era suya colgando de la tromba, con una delicadeza que 5 toneladas de animal no deberían ser capaces de tener. 2 años después de que alguien lo cuidó, dijo en voz baja, solo, sin que nadie lo escuchara. Volvió cargando una vida, porque los animales no olvidan quién estuvo ahí. La sala de monitoreo estaba completamente en silencio. Obasi desapareció de la cámara número 9 durante 6 minutos. Un punto ciego entre 2 sectores. Ese espacio sin cobertura donde la oscuridad era total y las pantallas no mostraban nada. 6 minutos en que Emilio no respiró del todo. 6 minutos en que cualquier cosa podía estar ocurriendo en ese espacio negro entre una cámara y la siguiente. Después, Obasi reapareció en la cámara número 10. Seguía caminando en línea recta. Seguía llevando a Lira en la tromba. Emilio exhaló despacio. Ese tipo de exhalación que no es solo aire, sino todo lo que uno ha estado conteniendo sin darse cuenta. Miró el horizonte por la ventana de la sala de monitoreo, todavía oscuro, todavía cerrado, todavía sin ninguna señal del amanecer. Se levantó despacio, fue hasta la puerta. Miró la sabana oscura que se extendía más allá de la cerca de la base, ese espacio enorme e invisible donde Obasi seguía caminando hacia él con una vida en la tromba. Volvió adentro. Se sentó frente a las pantallas y esperó. Obasi llegó a la cerca de la base cuando el cielo todavía no había decidido si era de noche o de día. Ese momento específico en que la oscuridad empieza a aflojarse sin que todavía haya ninguna evidencia visual de ello. Solo esa sensación de que algo en el aire está cambiando de turno, que el mundo está a punto de recordar que existe la luz. Emilio lo vio aparecer en la cámara del perímetro. Se puso de pie. Obasi caminaba igual que había caminado toda la noche. Esa línea recta imposible, ese paso constante y deliberado que no tenía urgencia porque no necesitaba tenerla.
como si el tiempo fuera algo que él había decidido no medir desde hacía mucho, como si lo único que importara fuera llegar y llegar bien. Lira seguía en la tromba. Emilio no podía ver desde la cámara si la cría seguía viva. La resolución no alcanzaba, la distancia no alcanzaba. Lo único que podía ver era ese bulto pequeño que colgaba con ese peso particular de las cosas que no tienen fuerza para sostenerse solas. Y que seguía ahí, que no había caído en los kilómetros de oscuridad africana que Obasi había caminado para llegar hasta ese punto exacto de la cerca. Tomó las llaves del jeep, se detuvo, las dejó sobre la mesa, porque algo en ese momento le dijo que este no era el tipo de encuentro que se hace en jeep, que había cosas que merecían ser caminadas, que si Obasi había caminado kilómetros en la oscuridad para llegar hasta ahí, lo menos que él podía hacer era caminar también. Salió a pie. La noche afuera era diferente a la noche de las pantallas. Las pantallas mostraban la oscuridad como algo plano y bidimensional. Hierba, tierra, siluetas. La noche real tenía textura. Tenía el olor particular de la sabana africana antes del amanecer. Ese olor a tierra húmeda y hierba seca y algo más difícil de nombrar, algo antiguo, algo que recordaba que ese lugar existía mucho antes que los humanos y que iba a existir mucho después. Emilio caminó hacia la cerca despacio. Lo vio desde lejos. Obasi estaba parado frente a la cerca con esa inmovilidad suya, enorme, oscuro, recortado contra el cielo que muy despacio empezaba a separar el negro del azul, con Lira en la tromba, esperando. Emilio se detuvo a 10 metros. Los dos se miraron durante un momento largo y quieto que no necesitaba palabras, porque las palabras habrían sido demasiado pequeñas para lo que estaba ocurriendo en ese espacio entre ellos. Obasi lo reconoció. Emilio lo supo en ese momento. No porque hubiera una señal clara, no porque el elefante hiciera algo que pudiera describirse en un informe oficial, sino porque había algo en la manera en que Obasi lo miraba, que era diferente a la manera en que los animales miran a los desconocidos. Era la mirada de algo que recuerda, de algo que volvió exactamente porque recordaba. Emilio dio un paso adelante. Obasi no retrocedió. Lo que ocurrió a continuación, Emilio lo describiría esa noche en el parte oficial con la precisión clínica que 30 años de trabajo le habían enseñado a usar para las cosas que no tienen explicación científica. Porque las cosas que no tienen explicación científica son exactamente las que más necesitan ser documentadas con precisión. Obasi bajó la tromba despacio. Con esa delicadeza imposible de 5 toneladas de animal que había caminado kilómetros en la oscuridad sin soltar lo que llevaba, la depositó en la tierra roja a los pies de Emilio. Lira, pequeña, inmóvil, con esas patas cortas dobladas debajo de su cuerpo de una manera que no parecía natural. Los ojos cerrados, la respiración. Emilio se arrodilló inmediatamente buscándola. Débil pero presente. Un hilo de vida que había sobrevivido la noche entera dentro de la tromba de un elefante que no tenía ninguna razón para cargarla excepto una, que alguien una vez lo había cuidado a él. Emilio trabajó en silencio. Manos que no temblaban porque no podían permitirse temblar aunque todo dentro de él estaba temblando, revisando, evaluando, preparando lo que necesitaba con esa concentración particular de los que saben que el tiempo importa y que el miedo no ayuda. Obasi no se movió en ningún momento. Se quedó parado exactamente donde estaba, a 2 metros de Emilio, a 2 metros de Lira, mirando con esa atención tranquila de los animales que han hecho lo que vinieron a hacer y que ahora esperan para asegurarse de que fue suficiente. Cuando Emilio se incorporó con Lira en brazos, pequeña, tibia, viva,
Miró a Obasi directamente. Un segundo largo, sostenido. No dijo nada, porque no había nada que decir que estuviera a la altura de lo que ese elefante había hecho en la oscuridad de la sabana africana sin que nadie se lo pidiera. Simplemente asintió. Obasi lo miró. Después miró a Lira. Después miró el horizonte, donde el amanecer africano empezaba a pintar el cielo de un naranja, que no se parecía a ningún otro naranja del mundo. Y no se movió. Lira pesaba menos de lo que Emilio esperaba. Eso fue lo primero que pensó cuando la tomó en brazos. Ese peso pequeño y tibio que no correspondía con los 3 días de sabana africana que esa cría había sobrevivido. Como si el cuerpo hubiera gastado todo lo que tenía en mantenerse vivo y no le hubiera quedado nada para el peso. La llevó adentro despacio. Obasi siguió parado en la cerca. Emilio lo miró una vez antes de entrar. Esa silueta enorme recortada contra el amanecer que empezaba a tocar el horizonte con esa luz particular de las primeras horas que lo hace todo más real y más frágil al mismo tiempo. Obasi no se había movido, seguía ahí, como había seguido toda la noche, como había seguido kilómetros de oscuridad africana, con esa paciencia imposible de los animales que han decidido que algo importa más que su propio cansancio. Emilio entró. Lo primero que hizo fue revisar la respiración. Puso 2 dedos en el costado de Lira, buscando ese ritmo que dice si un animal está del lado de acá o del otro. Lo encontró. Débil, irregular, con esos intervalos largos entre una respiración y la siguiente que no son normales en una cría sana, pero que en ese momento eran lo más hermoso que Emilio había sentido en mucho tiempo. Estaba viva, pero por poco. Las patas traseras tenían cortes pequeños, esos cortes finos que deja la hierba alta cuando una cría camina demasiado tiempo sin saber a dónde va, cuando el cuerpo sigue moviéndose porque todavía no ha recibido la orden de parar. La deshidratación era severa, la piel alrededor de los ojos hundida, las encías pálidas, ese color particular que tienen los animales cuando el cuerpo empieza a tomar decisiones sobre qué puede seguir funcionando y qué no. Pero no había heridas de predador. Emilio lo revisó 2 veces para asegurarse, buscando las marcas específicas que dejan los dientes y las garras, esa firma inconfundible de un encuentro con algo que tiene hambre. No había nada. En 3 días de sabana africana sola, Lira no había sido tocada por nada que quisiera hacerle daño. Se quedó un segundo procesando eso. Después siguió trabajando. Hidratación primero. Ese proceso lento y cuidadoso de devolver líquido a un cuerpo que ha estado demasiado tiempo sin él. Lira no se resistió. Se quedó completamente inmóvil, con esos ojos pequeños y opacos, mirando un punto fijo en el techo. Esa mirada particular de las crías que han llegado al límite de lo que pueden procesar y que han decidido simplemente existir hasta que el mundo vuelva a tener sentido. Emilio le habló en voz baja mientras trabajaba. No era protocolo, no era técnica, era simplemente lo que hacía. Lo que había aprendido en 30 años de cuidar animales que no podían decirle cómo se sentían, que la voz humana tiene un efecto que ningún manual científico ha podido explicar del todo, pero que cualquier persona que haya pasado tiempo real con animales conoce de inmediato. «Ya estás aquí», dijo en voz baja, «ya estás aquí». Lira parpadeó despacio. A media mañana Emilio salió a revisar la cerca. Obasi seguía ahí. 5 horas después de haber depositado a Lira en la tierra roja, 5 horas después de haber caminado kilómetros en la oscuridad africana con una cría que no era suya, seguía parado en el mismo lugar, con esa inmovilidad suya que no era descanso, sino vigilia. Las orejas levantadas, los ojos abiertos, como si no pudiera irse hasta saber.
Emilio se acercó a la cerca. Se detuvo a 3 metros de Obasi. «Está viva», dijo en voz baja. «Lo lograste». Obasi lo miró durante un momento largo. Después hizo algo que Emilio no esperaba, algo pequeño, algo que en cualquier otro contexto podría haberse interpretado de otra manera, pero que en ese momento, en ese lugar, después de todo lo que había ocurrido esa noche, no tenía otra interpretación posible. Extendió la tromba despacio, la dejó suspendida en el aire a medio metro de Emilio. No lo suficientemente cerca para tocarlo, no lo suficientemente lejos para hacer indiferencia. Simplemente ahí, quieta, como un gesto que no necesitaba completarse para ser entendido. Emilio no retrocedió, se quedó completamente inmóvil durante esos segundos, sintiendo el aire que movía la tromba de Obasi, ese calor particular de un animal enorme a esa distancia, esa presencia que hacía que el resto del mundo pareciera de repente muy pequeño y muy lejano. Después, Obasi bajó la tromba despacio. Se quedó quieto un momento más y se fue. No fue una partida dramática. No fue una despedida con gestos o sonidos o ninguna de las cosas que los humanos usan para marcar los finales. Simplemente se dio la vuelta. Ese movimiento enorme y silencioso de los elefantes que cuando deciden moverse lo hacen con una convicción que no deja espacio para la duda. Y caminó hacia la hierba alta con ese paso suyo constante y deliberado. Emilio lo siguió con los ojos hasta que la hierba se cerró sobre él, hasta que no quedó nada, solo la sabana, solo el polvo rojo que sus pasos habían levantado, solo ese silencio particular que dejan los animales grandes cuando se van y que no es el mismo silencio de antes de que llegaran. Volvió adentro. Lira dormía. Esas patas cortas dobladas debajo de su cuerpo, la respiración, todavía débil pero más regular que 2 horas antes, con esos intervalos que ya no asustaban, sino que simplemente eran la paz absoluta de las crías que finalmente encontraron un lugar seguro donde descansar. Emilio se sentó en el suelo a su lado, con la espalda apoyada en la pared, las rodillas dobladas, el cuaderno cerrado sobre el regazo. No escribió nada. Había momentos que no necesitaban ser documentados. Este era uno de ellos. Los primeros 3 días, Lira no comió. El veterinario lo había anticipado. Era normal en crías que habían pasado por un trauma de esa magnitud, que habían estado demasiado tiempo sin su madre, que todavía no entendían del todo que el lugar donde estaban era seguro. Anticiparlo no lo hacía más fácil de ver. Lira se quedaba quieta en el rincón de la enfermería, con esas patas cortas dobladas debajo de su cuerpo y los ojos mirando un punto fijo en la pared que no tenía nada, pero que ella seguía mirando como si tuviera todo. Como si en ese punto específico hubiera algo que olía a hierba alta y a tierra húmeda y a todo lo que había perdido en una noche. Emilio se sentó en el suelo a su lado cada mañana. No intentó animarla, no intentó que comiera, solo estuvo con la espalda apoyada en la pared y las rodillas dobladas, dejando que su presencia fuera lo único que ofrecía, porque a veces la presencia es lo único que sirve. Así pasaron 3 días. El 4.º día ocurrió algo que Emilio no esperaba. Lira se levantó. No fue un movimiento gradual. No fue ese despertar lento de las crías que van negociando con el cuerpo antes de ponerse de pie. Fue repentino, como si algo dentro de ella hubiera tomado una decisión en el momento exacto en que Emilio había dejado de esperar que la tomara. Se quedó parada durante un segundo, esas patas cortas temblando ligeramente debajo de su cuerpo, la cabeza levantada, los ojos enfocados en algo que no era la pared, sino algo más allá de la pared, algo que solo ella podía ver o sentir o recordar. Después olfateó el aire.
Fue un gesto pequeño, esas fosas nasales, abriéndose y cerrándose con esa concentración seria de los felinos que están leyendo el mundo a través de un sentido que los humanos no tienen. Emilio no se movió, no dijo nada, solo la observó desde el suelo con esa atención quieta de los que saben que algunos momentos se rompen si uno respira demasiado fuerte. Lira caminó los 4 metros que la separaban del comedero y comió, despacio, con esa concentración seria de las crías que están haciendo algo importante, con esas patas que todavía temblaban ligeramente, pero que la llevaron hasta donde necesitaban llevarla sin caerse ninguna vez. Emilio la miraba desde el suelo sin moverse. Cuando Lira terminó de comer, se quedó parada junto al comedero durante un momento. Después giró la cabeza y miró a Emilio directamente. Esos ojos pequeños y vivos que ya no tenían la opacidad de los primeros días. Esa mirada que ya no era la mirada de una cría que ha llegado al límite de lo que puede procesar, sino algo diferente. Algo que se parecía mucho al reconocimiento. Emilio anotó en el cuaderno con letra grande: Lira comió sola. 4 metros. Patas temblorosas. Me miró después. Lo hizo. Fue durante esos días cuando Emilio empezó a buscar a Obasi en las cámaras. No era parte de su trabajo, pero cada noche cuando el turno de monitoreo era suyo, dedicaba una parte del tiempo a recorrer los sectores de la reserva buscando esa silueta particular, ese caminar lento y constante que no se parecía a ningún otro animal de la reserva. No lo encontró, ni el primer día, ni el segundo, ni el tercero. Al 5.º día Emilio salió solo al sector sur durante su ronda de la tarde. Caminó hasta el punto exacto de la cerca donde Obasi había depositado a Lila. Ese lugar que ahora tenía una forma diferente en su memoria, que ya no era solo un punto en el perímetro de la reserva, sino algo más difícil de nombrar. Se quedó parado ahí durante un rato, mirando la tierra roja, mirando la hierba alta que empezaba a unos metros de la cerca, mirando el horizonte donde la sabana se perdía en una línea que no terminaba nunca. Se agachó despacio, en la tierra roja, casi borradas por el viento de los últimos días, pero todavía visibles si uno sabía lo que estaba mirando. Había huellas, enormes, profundas, las huellas de un elefante que había llegado desde el horizonte cargando algo que no era suyo y que se había ido de la misma manera que había vivido estos últimos meses. Solo. Emilio las siguió con los ojos hasta donde se perdían en la hierba alta. Después sacó el cuaderno y dibujó el contorno de una huella con el lápiz, despacio, con esa atención que uno pone en las cosas que no quiere olvidar. No escribió nada debajo, no hacía falta. Sola fue localizada en el sector norte al 7.º día. Seguía buscando. Ese rugido bajo y constante que Emilio había aprendido a reconocer en las grabaciones nocturnas. Esa manera de moverse en círculos cada vez más amplios que tienen las madres que no aceptan que algo se perdió para siempre. Estaba delgada, había dejado de comer con regularidad, pero seguía. Emilio lo anotó en el cuaderno. Sola viva, sector norte, sigue buscando, como debe ser. Esa noche se quedó más tiempo del habitual frente a las pantallas, recorriendo sector por sector, dejando que los ojos descansaran en cada encuadre el tiempo suficiente para estar seguro. La reserva devolvía hierba y tierra y silencio. Obasi no aparecía en ninguna cámara. Podía estar en cualquier lugar de ese espacio enorme, o en ninguno, y Emilio no tenía manera de saberlo. Solo esa ausencia concreta en las pantallas y esas huellas enormes en la tierra roja que se perdían en la hierba alta en dirección al horizonte. Apagó el monitor secundario. Se quedó con el principal encendido.
Ese hábito suyo de 30 años de nunca apagar todo del todo, de siempre dejar un ojo abierto sobre la reserva aunque el cuerpo necesitara descansar. Miró las pantallas una vez más. «¿Dónde estás?», dijo en voz baja. La sabana no respondió, pero Emilio siguió mirando, porque algunas preguntas no se dejan de hacer aunque nadie las responda. El día que devolvieron a Lyra a la sabana, amaneció con viento. Ese viento particular de la sabana africana que no es frío ni caliente, sino algo intermedio. Ese viento que mueve la hierba alta en ondas largas y lentas que desde lejos parecen el respirar de algo enorme, que lleva ahí mucho más tiempo que cualquier cosa que camine sobre ella. Emilio lo sintió en la cara cuando salió de la base antes del amanecer. Lyra había crecido. No era la cría inmóvil y opaca que Obasi había depositado en la Tierra Roja 3 semanas antes. Seguía siendo pequeña. Un cachorro de leona de pocas semanas siempre lo es. Pero había algo diferente en la manera en que se movía, en la manera en que sostenía la cabeza, en esa seguridad nueva que tienen las crías cuando su cuerpo empieza a recordar para qué fue hecho. Emilio abrió la puerta del recinto despacio. Lyra lo miró con esos ojos que ya no tenían la opacidad de las primeras semanas. Esos ojos pequeños y vivos que tenían algo de pregunta y algo de respuesta al mismo tiempo. «Es tu momento», dijo en voz baja. La soltaron en el sector norte, el mismo sector donde sola había pasado semanas buscando, el mismo sector donde el viento movía la hierba alta con esas ondas largas que desde el jeep parecían señales de algo que estaba a punto de ocurrir. Lyra salió del recinto despacio. Se detuvo a 3 metros. Olfateó el aire con esa concentración seria de las crías que están leyendo un mundo que todavía no terminan de entender del todo. Las patas cortas se acomodaron en la Tierra Roja con más seguridad que 3 semanas atrás. La cabeza se levantó hacia el horizonte. Emilio observaba desde el jeep en silencio. Tenía el cuaderno en la mano, pero no escribía nada. Lyra dio un paso hacia la sabana, después otro. Después se detuvo. Y entonces, desde algún lugar en la hierba alta que el viento movía en esas ondas largas y lentas, llegó un sonido. Ese rugido bajo y urgente que Emilio había aprendido a reconocer en semanas de grabaciones nocturnas. Ese sonido de alguien que lleva demasiado tiempo llamando y que de repente siente que esta vez va a haber respuesta. Sola. Lyra levantó la cabeza. Sus orejas pequeñas giraron hacia el sonido con esa precisión instintiva de los animales que reconocen algo antes de entender qué están reconociendo. Se quedó completamente inmóvil durante un momento, con esa atención absoluta de las crías cuando algo activa en ellas un registro más profundo que cualquier cosa que hayan aprendido. Y entonces corrió. El reencuentro ocurrió a 50 metros del jeep. Sola salió de la hierba alta al mismo tiempo que Lyra corría hacia ella. Esa leona delgada y exhausta que había pasado semanas buscando sin rendirse, que había seguido llamando cuando cualquier lógica le habría dicho que parara. Las dos se encontraron en el medio de la sabana con esa energía particular de las cosas que llevan demasiado tiempo separadas y que cuando finalmente se juntan el cuerpo no sabe qué hacer con tanta realidad de golpe. Emilio no se movió. Miró el reencuentro desde el jeep. Zola limpiando a Lyra, con esa lengua áspera de las leonas. Lyra empujando contra el cuerpo de su madre, con esa urgencia de las crías que necesitan recordar que ese calor específico es real, que no fue un sueño, que existe y que no va a desaparecer. Las dos juntas en el medio de la sabana africana, bajo ese cielo de la mañana. Emilio las miró durante un tiempo largo. Y entonces, sin que nada cambiara en el paisaje, sin ningún sonido que lo anunciara, sintió algo en el borde de su visión, un movimiento, una presencia.
ese tipo de cosa que uno detecta antes de verla, porque el cuerpo reconoce ciertos tamaños antes que los ojos. En el borde de la hierba alta, a unos 100 metros de donde Sola y Lira estaban juntas, Obasi estaba parado, inmóvil, enorme, recortado contra el cielo africano de la mañana, con esa silueta que Emilio ya conocía de memoria, ese perfil particular que no se parecía a ningún otro animal de la reserva, esa manera de estar quieto que no era descanso sino algo completamente diferente. Miraba a Sola y a Lira, no avanzó, no hizo ningún sonido, solo estuvo ahí, con esa paciencia imposible suya de siempre, mirando lo que sus patas habían hecho posible en la oscuridad de una madrugada que nadie más había visto. Sola limpiaba a Lira sin notar su presencia. Lira empujaba contra su madre, sin saber que el animal que la había cargado kilómetros en la noche estaba a 100 metros mirándola. Y Obasi los miraba a los dos, a esa madre y a esa cría reunidas en el medio de la sabana africana, con esa inmovilidad de los que han dado todo lo que tenían y que ahora solo necesitan asegurarse de que fue suficiente. Fue suficiente. Emilio lo vio en ese momento, en esa postura, en esa quietud, en esa manera particular de mirar que no pedía nada y no esperaba nada y que sin embargo contenía todo. Lo vio y no dijo nada porque no había nada que decir que estuviera a la altura de lo que ese elefante enorme y solo estaba haciendo en ese momento, simplemente mirando, simplemente asegurándose. Después Obasi se dio la vuelta, despacio, sin apuro, con esa convicción suya de siempre, ese movimiento enorme y silencioso que no dejaba espacio para la duda. Caminó hacia el horizonte con ese paso constante y deliberado que Emilio había seguido cámara por cámara en la madrugada más larga de sus 30 años en la reserva. Emilio lo siguió con los ojos sin moverse. La hierba alta se fue cerrando sobre Obasi poco a poco, primero las patas, después el cuerpo, después esa cabeza enorme que había cargado tanto, hasta que solo quedó la silueta, y después solo el horizonte, y después solo la sabana, y el viento y el silencio. Emilio abrió el cuaderno, escribió despacio, con la letra de cuando algo importa para siempre. Obasi no pidió nada, no se quedó, dio lo que tenía, que era todo lo que le quedaba, y siguió solo hacia el horizonte, como han hecho siempre los que aman de verdad sin necesitar que nadie lo sepa. Cerró el cuaderno, miró el horizonte donde Obasi había desaparecido, y no dijo nada más, porque algunas cosas no necesitan más palabras que las que ya tienen. Porque el amor más silencioso no pide testigos, solo sabe dar y desaparecer antes de que alguien pueda darle las gracias.